Hola gente, mirad que tengo. Penélope Kills, el segundo, Las hijas del hielo, escrito por Victoria Álvarez y ilustrado, igual que el primero, por Judith Mayol. Hay unas ilustraciones preciosísimas dentro del libro, en blanco y negro. Uy, os iba a enseñar una que sería un pedazo de spoiler. Esta es un poco también spoilery, pero bueno. Hay ilustraciones realmente muy bonitas durante todo el libro. Y la verdad es que la tapa me gusta muchísimo porque obviamente este tipo de sirenas que aparece aquí son otro tipo de sirenas que no las que ya habíamos conocido en el primer libro, porque en este libro se nos va a expandir el universo marítimo y eso me ha gustado muchísimo. Pero aparte me gusta mucho porque como concepto me hago la idea como si esto fuera como un boceto y realmente enmarca a los protagonistas principales, pero no, es que son unas sirenas súper pálidas que vienen de la Antártica. A ver, que me pierdo, que quiero decir tantas cosas. Obviamente es un libro middle grade, lo que no quiere decir que las personas adultas no vayamos a disfrutarlo, porque sí. Y sí que vamos a disfrutarlo, me refiero. Y bueno, continúa donde acabó el primero, con Penélope convertida en sirena viviendo bajo el mar a los Sebastián de la Sierita. A ver, una de las cosas que me ha gustado muchísimo, y diréis, qué tontería, pues no, es el hecho de que cuando Victoria nos presenta a Penélope viviendo bajo el mar, una de las cosas que se nos va a repetir durante todo el libro es los problemas de adaptación que tiene Penélope. En el hecho, por ejemplo, que no sabe nadar bien. Es una cosa que me ha gustado muchísimo porque quizás otra autora habría dado por hecho que le sale la cola y sabe nadar. Automáticamente, porque sí, porque es una Marisú. Y en cambio nos encontramos con una Penélope que tiene realmente muchos problemas para nadar. Y la verdad es que a mí eso es una cosa que me ha gustado muchísimo. Primero porque tenemos un personaje que es humano. O sea, humano en el sentido de que no es un personaje perfecto, todopoderoso, que todo lo hace bien a la primera, sino que es un personaje pues que la caga y que obviamente es como si a nosotros nos saliera una cola de sirena, pues no sabríamos nadar. Igual que en la peli de la sirenita, cuando ella sale y se le tronchan las piernas. Es normal. Y es una cosa que dices... Es una cosa quizás simple, entre comillas, pero que a mí me ha gustado muchísimo. Y sobre todo al principio cuando nos pone en situación de la vida que lleva ella ahora bajo el mar, cómo continúa pues sus estudios, sus indagaciones, qué cosas va descubriendo, cómo vive, cómo es la vida bajo el mar, cómo viven las sirenas, cómo se alimentan. Todo eso me ha gustado, la verdad es que muchísimo. Obviamente, pues nos la vamos a encontrar, como decía, bajo el mar en compañía de Glauco, que ve que las diferencias que había entre ellos dos como que desaparecen y parece que su relación va a empezar a dar pasos adelante. O no, quién sabe, tendréis que leer el libro. Pero sí, me ha gustado mucho este slow burning entre los dos personajes, eso que se vaya cociendo esta relación a fuego lento, que no sea una cosa ya dada desde el primer libro, sino que va evolucionando. La verdad es que hay muchísimas cosas que me han gustado de este libro. Como ya digo, es que no quiero hablar mucho de lo que va el libro, sino deleitarme en las cosas que me han gustado, pero tendré que hacer ambas. Como os decía, nos quedamos en donde terminó el primero, entonces nos encontramos con Penélope viviendo bajo el mar, teniendo problemas con su futura suegra, que no acaba de aceptarla en el seno de la familia por todas las cosas que le pasaron a Glauco en el primer libro, que de algún modo ella culpa a Penélope porque lo estudió y bueno, y no le gusta a Penélope por más motivos que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos leyendo el libro. Por contra, la reina de las sirenas sí que tiene cierto interés en Penélope y quiere enseñarle pues, a adoptar la forma erinia, a desenvolverse mejor. Y bueno, me ha gustado muchísimo ver que hay diferentes personajes con diferentes intencionalidades alrededor de Penélope y ver cómo ella realmente se comporta como una chica de su edad, intentando gustarle a la gente, intentarse llevarse bien con todo el mundo. Va a encontrar pistas nuevas sobre lo que pasó con su madre. Me gusta mucho este lado vulnerable de ella. No es una mujer adulta, es una chica adolescente y me gusta muchísimo cómo Victoria ha respetado la manera de pensar de los adolescentes, la verdad. Sobre todo ese punto de ella de vulnerabilidad y de intentar encontrar su lugar en el mundo y de sentirse perdida o que no acaba de encajar porque pese a que tenga una cola de sirena no deja de ser una humana y por tanto se siente diferente a las sirenas que ya han nacido sirenas, por decirlo así. Obviamente vamos a tener personajes buscándola, personajes humanos que primero van con submarino y luego van en barcos pirata, o sea, wow.
Y también nos vamos a encontrar obviamente con el villano de la historia, Hardcastle, y una criatura maligna también que está intentando aniquilar diferentes regiones de los mares. A la que hablo de los mares, me ha gustado muchísimo también el hecho de que Victoria ha incorporado sirenas de diferentes mitologías, no solo las de Poseidón y el Mediterráneo, por decirlo de alguna manera, sino que nos vamos a encontrar diferentes sirenas de diferentes partes del mundo, con diferentes diosas, con diferentes culturas, con diferentes formas de actuar y de pensar. Y eso me ha gustado muchísimo porque pienso que le da mucha profundidad al libro al reflejar otras culturas y otras maneras de ser. Y me ha gustado muchísimo que, como ya he dicho al principio del libro, esta expansión sobre el mundo de las sirenas. Y es como en el primero seguíamos a Penélope desde sus ojos humanos cuando se encuentra con la primera sirena que conoce atrapada en un tanque. Y aquí la vemos inmersa realmente en el mundo de las sirenas como parte de ese mundo y nos lo explica como con más intimidad, como más íntimo, metida en ese mundo. No voy a hablar mucho más de lo que es el resumen del libro porque es un libro muy cortito y la verdad es que se lee en una sentada o dos y no quiero destripar nada a nadie, pero pienso que si os gustó el primero os va a gustar este muchísimo. A mí también me ha gustado muchísimo, igual que en el primero lo encontramos, aquí también lo vamos a encontrar, el hecho de que Hardcastle está haciendo experimentos y está convirtiendo a humanos en criaturas distintas, ya sean sirenas, ya sean criaturas monstruosas. Me gusta esa visión, visión no es la palabra, pero me gusta tener ese personaje ahí, esa especie de científico loco que cree que está haciendo lo correcto porque él en su cabeza realmente lo cree y cree que está luchando por su patria y que está luchando por las cosas en las que defiende, y la verdad es que no se para a pensar en los límites de lo moralmente correcto e incorrecto, y me gusta como punto macabro, me gustan mucho estos experimentos que él está haciendo y las criaturas que está desarrollando y lo que van a pensar las sirenas auténticas de todo eso. Y te hace pensar realmente si las sirenas existieran, qué harían la comunidad científica, la normal, digámoslo así, y los que desarrollan prototipos para la guerra. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que no quiero hacer muchos spoilers sobre el libro. Pero la verdad es que este libro te hace pensar en muchísimas cosas, sobre todo esta supremacia, ¿no?, del ser humano a dos patas y cómo cree pues, que tiene el derecho de manipular y de usar para sus propios fines y beneficios. También en este libro nos vamos a encontrar conflictos de política, de diferentes maneras de pensar, de diferentes sirenas y diferentes maneras de reinar y de actuar. Yo la verdad es que me ha gustado muchísimo. Es un libro, yo pienso que es aparentemente sencillo, pero que te da muchísimo a pensar entre la pérdida de un familiar, de un ser querido, cómo te afecta y cómo encontrar cosas o parte del legado de esa persona pues te puede afectar incluso cuando ya crees que estás más o menos estable. El empezarte a enamorar de una persona e ir salvando las diferencias, en este caso abismales, entre ser humano y sirena. Ver la familia que tú vas encontrando, el lugar que te vas haciendo en el mundo por ti misma o por ti mismo. Y me ha gustado mucho, es que me han gustado muchísimas cosas, pero que no puedo hablar de ellas para no hacer ningún tipo de spoiler. Que vamos, que si os gusta Victoria, este libro os va a encantar. A mí una de las cosas que me fascina es cómo es capaz de cambiar su voz, que yo la conocí escribiendo libros para adultos y luego obviamente empecé a leer juvenil de ella y aquí middle grade, y me gusta cómo de bien se adapta a los diferentes géneros que escribe y de cómo es capaz de proyectar sus historias de una manera muy visual cuando estás leyendo los libros y cómo te transmite ternura, cómo a veces, con perdón de la expresión, te puteando a los personajes, Victoria, porque han habido momentos muy chungos en este libro, porque aunque sea, como ya decía, más temática middle grade, hay momentos muy dolorosos. A mí particularmente me han afectado esos momentos en los que nos encontramos a Penélope pensando en su madre, pensando en lo que ha perdido, el por qué lo ha podido perder, qué ha podido pasar realmente con su madre, y el hecho este de intentar encontrar su lugar y sentir que a lo mejor es esa pieza de puzzle que no encaja en ningún sitio, porque pienso que ¿quién no se ha sentido así alguna vez en su vida? Especialmente cuando eres un adolescente, que estás empezando a dar tus propios pasos por ti mismo en este mundo, que ya empiezas a ser entre adolescente y adulto,
y creo que lo ha reflejado muy bien en el libro. Y bueno, me voy a callar ya de una vez y os voy a dejar en paz para que podáis ir a la librería, comprar el libro y disfrutarlo un montón. Gracias por verme, chao.